Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Señor les bendiga, amadas hermanas y hermanos. Es un gusto estar con ustedes. Hace unos días veíamos el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y no lo terminamos de ver. Y hoy vamos a recordar un poquito de lo que vimos del viaje del apóstol Pablo. Recordemos que él en su primer viaje sale con Bernabé y llevan a un hermano llamado Juan Marcos. Pero en el camino en Panfilia dice la palabra del Señor que Juan Marcos los abandonó. Ellos terminaron su viaje misionero, regresaron, y cuando se disponían a iniciar el segundo viaje misionero, Bernabé y Pablo tuvieron un desacuerdo fuerte, ya que Bernabé quería llevar a Juan Marcos y no estaba de acuerdo el apóstol Pablo. Finalmente la palabra nos dice, ¿verdad?, que Bernabé tomó a Juan y se fueron a predicar a Chipre. El apóstol Pablo tomó a Silas y con él inició el segundo viaje misionero. La palabra de Dios nos dice que cuando ellos salen a iniciar este segundo viaje, dice que recorrieron parte de Siria, Cilicia y llegaron a la ciudad de Derbe. En esas tres ciudades, entre Iconio, Listra y Derbe, era muy conocido un joven llamado Timoteo, los cuales pues todos los hermanos daban buen testimonio de él. Entonces Pablo decidió llevarlo con ellos, pero para poderlo llevar, dice la palabra del Señor, que lo circuncidó, ya que Timoteo, su padre era griego, su madre era judía, y para no tener problemas con algunos judíos lo circuncidó, y ya Timoteo salió con ellos. La palabra me dice que ellos se dirigieron rumbo hacia Asia, era su objetivo predicar, pasaron entre Frigia y Galacia, pero cuando ellos iban rumbo hacia Asia, a esta zona de aquí, dice que el Espíritu Santo les impidió que viajasen hacia ese lugar. ¿Sí? El Espíritu Santo no quiso que llegasen a ese lugar. Entonces ellos fueron a Misia, y aquí en este lugar ellos quisieron pasar hacia Bitinia. Y una vez la palabra nos dice que el Espíritu Santo les impidió viajar a Bitinia. De esta forma, la Biblia nos dice que llegaron a Troas. Y estando en Troas, tuvo una visión el apóstol Pablo. ¿Qué visión fue esa? Dice la Biblia que vio a un macedonio puesto de pie diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia estaba de este lado, abarcaba todo ese terreno, ¿sí? Entonces ya el apóstol Pablo supo a dónde dirigirse. Y ya contentos porque sabían a dónde el Espíritu Santo quería que fueran, tomaron un barco a Samotracia. De Samotracia después, al día siguiente, viajaron a Neápolis, que era el primer puerto que había en Macedonia, y de ahí se dirigieron a Filipos. En Filipos dice la palabra del Señor que un día fueron al río a orar, y cuando estaban en el río había una mujer llamada Lidia. Esta mujer vendía púrpura, ¿sí? Y era de Tiatira, o sea, Tiatira era un lugar que estaba en Asia. Sin embargo, el trabajo de Lidia pues estaba aquí en Filipos. Dice la palabra del Señor que ella era una mujer que adoraba
a Dios. Y vimos que cuán importante es adorar a Dios, porque dice la palabra que Dios mismo abrió el corazón de Lidia para que pudiese entender más claramente el mensaje de Pablo. Cuán importante es que uno adore a Dios. Uno adora a Dios y el Espíritu Santo abre nuestro corazón para entender mejor la palabra y ser obedientes a su palabra. Dice que como resultado de la predicación del apóstol Pablo, Lidia se bautizó. Tiempo después, cuando ellos iban otra vez camino a la oración, dice que se les salió una mujer joven, ¿sí?, que tenía un espíritu de adivinación y daba grandes ganancias a sus amos. Y esta mujer proclamaba, ¿verdad? Proclamaba, he aquí, estos hombres son hombres del Altísimo, ¿verdad?, que predican el camino de salvación. Y esto molestaba mucho al apóstol Pablo. Lo que esta mujer estaba diciendo pues era realidad. Sin embargo, el apóstol Pablo no estaba de acuerdo en que un espíritu de adivinación estuviera diciendo lo que ellos eran. Así que un día voltea al apóstol Pablo, le reprende y el espíritu malo que había en ella, ese espíritu de adivinación, sale de ella y queda de ella libre. Y esto molestó mucho a los amos de ella. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenían su fuente de ganancia. Como resultado dice que los llevaron a la cárcel, les dijeron allá a los magistrados, y los magistrados, sin hacerles juicio, dice que los azotaron con varas. Y los encerraron, en especificaciones fuertes al carcelero, dice que los encerraron hasta la parte más profunda de la cárcel. Y allí todavía les pusieron cepo. Así que estaban golpeados, habían sido maltratados y todavía les pusieron un cepo y los fueron encerrados hasta lo más profundo de la cárcel. Y la Biblia nos decía algo muy interesante, que a la medianoche, en vez de estarse quejando, durmiendo, dice que ellos empezaron a orar y a alabar a Dios. Y veíamos nosotros que cuán hermosa es la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy importante esa dirección. Porque cuando tú padeces por causa de Cristo, cuando sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, cuando te estás dejando dirigir por el Espíritu Santo, todo te es gozo, te es felicidad. Entonces, ellos así estaban alabando y bendiciendo a Dios y todos los presos les oían. Y a la medianoche que pasó este terremoto, vino un terremoto tremendo, dice la palabra, que cimbró los cimientos de la cárcel. Y algo especial es que este terremoto quitó las cadenas, rompió el cepo donde estaban y abrió las puertas que daban, todas las puertas de la cárcel y algunas que daban a la calle. ¿Qué terremoto hace tal cosa? O sea, el poder de Dios hace esas cosas tan hermosas. Entonces, cuando el carcelero se da cuenta de lo que pasó, pues se va a matar porque él pensó que los presos se habían escapado. Y una ley decía que si el preso se escapaba, pues los guardias tenían que pagar con su vida. Pero dice la Biblia que Pablo le grita desde afuera, no te mates, aquí estamos todos, ninguno se ha escapado. Y es así como Pablo le presenta el mensaje. ¿Por qué? Porque este hombre dice algo muy importante. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Entonces, bajo esa promesa dice que él y toda su familia se bautizaron, curó sus heridas, le llevaron a la casa de este carcelero, en fin, fue algo maravilloso. Todos lo vuelvo a recalcar, lo que hace Dios cuando tú buscas de Dios, cuando te dejas dirigir por el Espíritu, todas las cosas son victoria para el creyente. Todas las cosas son hermosas para el creyente, cuando estamos bajo la voluntad divina. Después de ahí dice la Biblia que ellos salieron
dirigidos por el Espíritu Santo de Filipos, llegaron a un lugar llamado Anfópolis, Anfópolis bajaron a Polonia, y de Apolonia pasaron a la ciudad de Tesalónica. Ahí predicaron la palabra y dice que se convirtieron algunas personas, algunos judíos, y entre ellos muchas mujeres nobles se convirtieron al Señor. Y unos días después, unos judíos molestos por la predicación del apóstol Pablo hicieron un tumulto y llegaron a atacar la casa de Jasón, que era donde estaba el apóstol, pero en ese instante no se encontraba. Atacaron la casa, hicieron ahí varias cosas fuertes, por lo que tuvieron que salirse, ¿verdad?, de ahí de noche e irse, dice la Biblia, que tanto Pablo como Silas irse a Berea. De noche tuvieron que salir por esta causa. Y cuando estaban en Berea, la Biblia dice que ahí los hermanos, la gente que estaba ahí, era más noble que la que vivía en Tesalónica. Y esta gente aceptó con más gusto la palabra. Ahí hubo mucha más gente que se convirtió al Señor. Y cuando él estaba, pues ahora sí que predicando la palabra, dice que se enteraron los de Tesalónica que estaban en Berea y bajaron a alborotar aquí también a los judíos, a alborotar a la gente, ¿sí?, para impedir que el apóstol siguiera predicando. Y por esta razón dice que llevaron a Pablo al mar. Y él solo, sin la compañía de Silas ni de Timoteo, él viajó, ¿sí?, rumbo hacia Atenas, ¿sí?, con la promesa de que lo más pronto posible se le iban a unir tanto Timoteo como Silas. La Biblia me dice que cuando él llegó a Atenas, que estaba en la provincia de Acaya, ¿sí?, lo que hoy es Grecia, dice la Biblia que estando en el Atenas se enardecía su espíritu. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice que Corinto era una ciudad muy idólatra, tremendamente idólatra. Tan idólatra era que tenía un altar al Dios no conocido. No querían que ningún Dios se les escapara, ¿verdad? Ellos querían, pues, adorar a todos los dioses, saber de todos los dioses. Además, los atenienses y los extranjeros eran muy dados a conocer de las nuevas filosofías, a oír y hablar. Y esas cosas fueron las que permitieron algo interesante en la vida del apóstol, porque dice que él estaba en el mercado, cuál era su costumbre, hablando de la palabra de Dios y discutiendo con los judíos acerca de la resurrección. Y en ese instante dice la Biblia que pasaron por ahí los estoicos, pasaron ahí los epicúreos, que eran filósofos de allí de los griegos, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Dice que invitaron al apóstol Pablo a que les enseñase, que les hablase de esas cosas extrañas que hablaba con los judíos, y le invitaron a ir a Areópago. Veíamos que el Areópago pues era como un teatro, ¿verdad?, al aire libre, en el cual el orador se ponía en el centro, y alrededor de él, en semicírculo, así escalonados, en escalinatas, se ponía la gente a escuchar la palabra. Era un lugar de reuniones importantes para los atenienses a nivel político. Ahí hacían sus reuniones, ahí predicaban y enseñaban sus grandes filósofos, etc. Entonces, visto de frente, de abajo, ¿verdad?, pues vemos así como van escalonados. Y en este lugar llevan al apóstol a predicar cómo Dios hace las cosas tan hermosas, tan maravillosas. Entonces veíamos que el apóstol empieza a predicar la palabra y empieza diciendo, ¿verdad?, al Dios no conocido, a ese Dios que ustedes no conocen, es el cual yo predico, es el que yo les vengo a enseñar. Y empezó todo muy bonito, el mensaje muy hermoso, la palabra bonita llegando ahí a la gente. Pero cuando tocó un tema interesante, cuando él toca el tema de la resurrección,
¿verdad?, de la resurrección, muchos de ellos se molestan, digamos, y dicen, ahí te veremos en otra ocasión. Otros empezaron a burlarse y se fueron. Pero la Biblia dice que aún así algunos se convirtieron, algunas mujeres se convirtieron, porque Dios pues es hermoso y Él abre los corazones de las personas que buscan de Dios. Tiempo después, dice la Biblia, que Él se fue a Corinto. Y aquí en Corinto es donde le alcanzaron Timoteo y Silas. Y cuando ellos le alcanzan en Corinto, la Biblia me dice que él estaba, por así que de lleno, predicando la palabra. Y estando en este lugar, dice que él va a conocer a alguien muy importante cuyo oficio era el hacer tiendas. ¿Sí? A partir de ahorita, esto ya no lo vimos la semana pasada. Aquí vamos a ver la continuación del segundo viaje. Pablo sabía también tenía el oficio de hacer tiendas. Era un hombre muy preparado. Y allí conoció a Aquila y a Priscila, ¿sí? Y convivió con ellos. Y estas personas, Aquila y Priscila, serían muy fundamentales en la iglesia de aquellos tiempos para edificar y ayudar a la obra y hablarle a la gente que no conocía del Señor. Dice la Biblia que conforme a la costumbre de Pablo iba a predicar la palabra a la sinagoga. Pero los judíos de aquel lugar, dice la Biblia, que eran muy duros, muy difíciles de tratar. Discutían mucho con el apóstol, no aceptaban la palabra. Por lo tanto, el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice algo fuerte, porque ellos blasfemaban del Señor, ofendían a Dios. Y entonces Pablo se sacude sus vestidos, dice Hechos 18:6, se sacude sus vestidos y les dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Sí? Entonces, él nunca más, durante el año y medio que estuvo Pablo en Corinto, nunca jamás volvió a predicar en la sinagoga de Corinto. Nunca jamás volvió a predicar en la sinagoga de Corinto. ¿Sí? Él se dedicó a los gentiles y exclusivamente hablaba con ellos, pero nunca volvió a entrar a la sinagoga. Entonces aquí Dios hizo algunas cosas fuertes, ¿sí? Y entre ellas dice que aunque ya no entró a la sinagoga, el principal de la sinagoga, llamado Crispo, ¿sí?, creyó. Y muchos creyeron en el Señor. Y fue así como se fundó la iglesia de Corinto. Y otra de las cosas es que la Biblia nos dice que Dios le hizo una promesa muy hermosa a Pablo. Está en Hechos 18, del 9 al 10. Dice que todo el tiempo que Pablo estuvo en Corinto, nadie le hizo daño, porque Dios así se lo prometió. Le prometió que nadie pondría sobre Pablo su mano para hacerle mal. Qué hermoso nuestro Dios. Una promesa así pues, es una garantía hermosa de que nadie te va a hacer daño, nadie te va a tocar. Y esto fue lo que pasó. Durante todo el año y medio que predicó Pablo en aquel lugar, que estuvo en aquel lugar, nadie levantó su mano para hacerle daño. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prometido, porque Dios estaba con él. ¿Sí? La Biblia nos dice que llegó el momento de dejar Acaya, o sea, todo lo que pertenecía a Grecia, y viajaron rumbo a Cencreas. ¿Quiénes viajaron? Dice que se iba con Silas, iba con Timoteo, iba con Aquila y Priscila. Aquí Aquila y Priscila
se les unen en ese viaje. Y cuando llegan aquí a Cencreas, dice que porque había hecho voto el apóstol Pablo, pues se rapó la cabeza. Y ya después de un tiempo, dice que se fueron hacia Éfeso. Se fueron a Éfeso y estando ya en Éfeso, ahí ya no nos da muchos datos, pero es aquí donde se cree que aquí se quedó Timoteo, se quedó Aquila, se quedó Priscila. Y él ya viajó directamente rumbo hacia Cesarea. De Cesarea pasó a Jerusalén a saludar a los hermanos, ¿sí? Y ya después subió para estar en Antioquía. Ese fue ahí donde termina el viaje misionero. Ahora vamos a ver que él se prepara para iniciar, ¿qué cosa ahora? Su tercer viaje. Y en esta ocasión ya no va a llevar a nadie con él. La Biblia dice simplemente que ahora viajó Pablo, ¿sí? Él solito va a viajar. Ya no lleva a ninguna persona, ya él sale, ¿sí? Y no lleva a nadie con él. Entonces esto es hermoso. Él sale y dice la Biblia que cuando sale de otra vez de Antioquía de Siria, él pasa por Cilicia, se dirige hacia Frigia, hace todo este recorrido. Y mientras que él hace este recorrido en Éfeso pasa algo interesante. Dice que en esos días se levanta un varón, ¿sí? Un varón llamado Apolos. Apolos era una persona que entraba a la sinagoga, hablaba la palabra de Dios con mucho poder, con mucho denuedo, y ahí lo conocen Aquila y Priscila. ¿Y qué es lo que hacen Aquila y Priscila? Dice que lo toman aparte. ¿Por qué? Porque todavía le faltaba saber, conocer algunas cosas a Apolos. Era poderoso en la palabra, pero le faltaba pulimiento. ¿Por qué razón? Porque Apolos solamente creía en el bautismo de Juan. Entonces muchas cosas él todavía no había entendido perfectamente. Y por esa razón, tanto Aquila como Priscila le toman aparte y le ayudan, le educan más en la palabra de Dios. Y tiempo después la Biblia nos dice que Apolos tiene el deseo de viajar a Éfeso. De Éfeso, pues él está en Éfeso, pero tiene el deseo ferviente, ¿verdad? De viajar ¿hacia dónde? Hacia Acaya. Y sabemos que en Acaya está la ciudad de Corinto. Entonces lo que hacen Aquila y Priscila es mandar cartas de recomendación a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí ellos vivieron un tiempo, ahí conocieron al apóstol Pablo. Y cuando viaja Apolos a Corinto, dice la Biblia que les es de gran ayuda a los hermanos de Corinto, porque este joven era un joven poderoso en la palabra, que les refutaba tremendamente a los judíos y les demostraba con la palabra que Jesús era el Señor. O sea que le fue de gran provecho, ¿verdad? Les fue de gran provecho la llegada de este hombre preparado, educado, enseñado por Aquila y Priscila. Cuán hermoso es cuando los hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿verdad? Preparan, pulen a los hermanos, les ayudan en su fe, les ayudan en el conocimiento para que ellos sean cada día más fuertes y poderosos en la palabra de Dios.
Entonces vamos a ver que cuando llega finalmente, dice la Biblia, que Pablo, después de recorrer, pues llega a Éfeso. Y en Éfeso, pues una de las cosas que acontecen en Éfeso, es que dice que él encuentra ciertos discípulos. Encuentra unos discípulos que solamente habían sido bautizados, sí, por Juan. Nada más conocían el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque les pregunta el apóstol Pablo que si han oído hablar del Espíritu Santo, y ellos dicen no. Y dicen, pues ¿en qué fuiste bautizados? Pues en el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Les da el mensaje, y algo fuerte y hermoso que pasa es que ellos se bautizan en el nombre de Jesús. Y después de haberse bautizado, el apóstol Pablo pone sus manos sobre ellos y el Espíritu Santo desciende sobre estos hombres. ¿Sí? ¿Cuán importante? ¿Sí? Estos hombres aceptaron, fueron bautizados e inmediatamente, fueron bautizados en agua, inmediatamente oró el apóstol por ellos y fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia que durante 3 meses Pablo discutía con los judíos. Y los judíos maldecían a los creyentes y endurecían su corazón. Eran también duros como en otras sinagogas, también eran duros. Pero a pesar de esto, la Biblia me dice que Pablo estuvo ahí 2 años predicando la palabra. Y fíjate algo muy hermoso. Si nosotros recordamos en el segundo viaje, ellos cuando iba con Timoteo, ¿sí?, y Silas, ellos quisieron bajar hacia Asia para predicar la palabra, y el Espíritu Santo se los impidió. Se los impide. Dios sabe los tiempos. Dios sabe perfectamente cuándo es el momento. Y ahora en este viaje, en el tercer viaje que él está en Éfeso y que se queda ahí 2 años, dice la palabra que la gente de Asia, que toda Asia oyó hablar del Señor, porque la gente viajaba a Éfeso a oír, escuchaba la palabra. Y muchos griegos y muchos judíos y muchos habitantes, mucha gente de Asia conoció la palabra a través del apóstol Pablo. Como Dios hace las cosas tan perfectas cuando tú te dejas dirigir. Cuando tú te dejas dirigir, para todo tienes un tiempo, para todo hay un momento, para todo hay un lugar. Hay cosas que tú quieres hacer y el Espíritu Santo te dice quieto. Y tiempo después, ahora sí, el Espíritu Santo te dice, hoy es el día, hoy es el momento, hoy es cuando lo debes de hacer. Y esto pasó aquí. Ellos en el segundo viaje querían predicar, el Espíritu Santo les dijo que no, y ahora que estaba en Éfeso, la gente acudía a Éfeso para escuchar la palabra. Cuán maravilloso es nuestro Dios, ¿sí? Cuán hermoso es nuestro Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que Pablo hizo muchos milagros en aquel lugar por el Espíritu Santo. Y dice que le llevaban los paños de los enfermos, y oraba y Dios les sanaba. Y entre ellos dice que muchos espíritus malos salían fuera, eran expulsados. Cuán poderosa se movía, dice la palabra de Dios en aquel lugar. Ahora hay algo muy interesante. Había judíos, ¿sí?, judíos que eran exorcistas. Y entre ellos había los hijos de
de un hombre llamado Esceva, que era el jefe del sacerdocio. Imagínate, su padre era sacerdote y ellos eran exorcistas. Y estaban en una casa y habían visto cómo Pablo reprendía a los espíritus y a ellos se les hizo muy fácil. Dice que estaban en una casa y ¿qué fue lo que hicieron? Dice la Biblia. Dice que le dijeron al endemoniado que estaba ahí en ese lugar: os conjuro por Jesús, fíjate, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿sí? Como si las cosas así fueran de fácil, ¿verdad? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿qué cosa? ¿Sí? Que salgas. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ya, yo creo que pensaron en ese momento, aquel hombre iba a ser libre. Pero ¿qué les dijo a este hombre? Se les quedó viendo, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues a Jesús conozco. Hasta los demonios saben quién es Jesús. Y aparte, sé quién es Pablo. Observa bien esto. Dijeron, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Amado hermano, los demonios no solamente conocen a Jesús. Los demonios saben perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros los creyentes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Los demonios saben si somos o no somos creyentes. Nosotros podemos engañar a la iglesia, a los hermanos. Podemos engañar a nuestra familia, podemos engañar a todos los que nos rodean. Es más, nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Sí? Pero a los demonios no los podemos engañar, porque ellos nos conocen perfectamente bien. A veces, una gran mayoría de creyentes sufre, pero no sufre por la causa de Cristo. No sufre porque está viviendo bien. Sufre simplemente porque se vive mal delante de Dios. Y por esa consecuencia somos un juguete del enemigo. Si no estamos bien con Dios, obviamente, pues el enemigo tiene, digamos, autoridad, potestad sobre nosotros, porque no vivimos como Dios quiere. Y el enemigo, que sabe que no estamos bien con Dios, se aprovecha de esa situación y nos hace como Él quiere. ¿Sí? Entonces eso fue lo que pasó aquí. Nosotros nos está diciendo la palabra que vivamos como Él quiere, como Dios quiere. De no hacerlo, seremos juguete del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe si somos o no somos creyentes. Si lo que predicamos es realidad o son palabras. Tenemos que tener mucho en cuenta eso el día de ahora y vivir como Dios quiere. Hay algo interesante, ¿sí? Que dice que este demonio saltó sobre ellos y los hizo huir de aquella casa. Salieron corriendo de aquella casa, pero no nada más así, bien, dice, golpeados y casi desnudos. O sea, les dio una golpiza tremenda. Y era un solo demonio, una sola persona con 7. Y un solo hombre endemoniado les dio una golpiza tremenda a estos hombres, ¿sí? ¿Qué querían hacer? Hacerle creer al mundo que conocían a Jesús y que tenían autoridad. Y obviamente el enemigo dijo, ustedes quiénes son, no tienen ninguna autoridad. Y les dio una paliza, o está tratando de hacer algo que no les correspondía.
Un demonio no puede echar afuera a otro demonio. Solo el poder de Dios es el que lo puede echar fuera. Entonces, dice que de esta forma salieron golpeados, lastimados, por aparentar lo que no eran. Entonces Dios nos exhorta, amado hermano, a enderezar, a corregir todo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Todo Éfeso se enteró de lo que le pasó a estos hombres. ¿Y qué ocasionó? Que mucha gente tuviera temor. ¿Qué temor? Pues el de vivir como Dios quiere. Se dieron cuenta que a Dios no se le podía engañar. Y eso ocasionó que tuvieran temor. Y aparte, glorificaban, magnificaban el nombre de Jesús. Y de tal manera era magnificado el nombre de Jesús, que dice la Biblia que en Éfeso se practicaba mucho la magia negra, magia blanca, y se hacían muchas cosas tremendas aparte de la idolatría a la diosa Diana. Y dice que muchos hombres que habían practicado la magia llevaron sus libros de magia ahí a un lugar en la calle y fueron quemados delante de toda la gente. Esos libros de magia, esos libros de enseñanza, fueron quemados públicamente, dando a entenderle a la gente que ellos habían cambiado su forma de vivir, su forma de ser, que ya no aceptaban esa magia entre ellos. Y por esta razón, ¿sí?, renuncian no solamente de palabras, sino en hecho, renuncian a seguir practicando esa magia, llevan sus libros y estos son quemados. Y se dice que el valor de esos libros ascendía a 50,000 piezas de plata, una gran fortuna que había en estos libros de magia, pero todo fue destruido, porque más importante era el conocimiento de Dios, la libertad que Cristo les había dado, que seguir practicando la magia. Entonces, esto fue lo que pasó en este lugar. Algo hermoso, algo maravilloso. Ahora vamos a ver que en Éfeso, decíamos, estaba el templo dedicado a la diosa Diana y conocida en todo el mundo de aquel tiempo como Artemisa. Diana y Artemisa eran la misma diosa. Era un templo especial. ¿Por qué especial? Porque era el más grande de todos los templos conocidos en ese tiempo. Era un templo que medía 115 metros de largo por 55 de ancho. Se dice que tenía 8 columnas en la parte de adelante y estaba acomodado de tal forma que cuando tú subías las escalinatas para llegar a ese templo, te ponías en la puerta, ahí en una de las columnas, y desde ahí podías ver a la diosa. O sea, no necesitabas entrar totalmente, no necesitabas meterte, sino desde la misma puerta tú podías ver a esa diosa. Esta diosa era una diosa muy especial. Era la diosa de la fertilidad. Y se dice que esta diosa de la fertilidad tenía en forma de lágrimas sus pechos, lo que era la diosa de la fertilidad. Y la gente la adoraba. Mucha gente venía de Asia y de todo el mundo a Éfeso para rendirle adoración, rendirle pleitesía a la diosa, porque era la diosa más poderosa que había en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, los guardianes, así eran conocidos, los guardianes de esa diosa, era la gente de Éfeso.
Éfeso estaba orgullosa de tener a Diana con ellos. Estaba orgullosa de su templo, un templo construido de mármol. ¿Sí? Todo era de mármol, con columnas especiales llamadas jónicas. ¿Sí? Todo el templo estaba perfectamente construido. Era una de las maravillas del mundo de aquel tiempo. Entonces, ahí cientos de habitantes de Éfeso y de toda Asia y de todo el mundo iban a adorar a esta diosa. Entonces, imagínate algo fuerte. Veíamos hace rato que el apóstol se quedó 2 años predicando en Éfeso y que la gente de Asia venía aquí con un objetivo comercial, pero sobre todo venían a ¿qué? A adorar a esa diosa. Y cuando llegan se encuentran con un mensaje muy diferente, encuentran la palabra de Dios. Y esta palabra dada por el apóstol Pablo durante ese tiempo que estuvo ahí con ellos, era tan poderosa que se hacían milagros, era tan poderosa que los enfermos sanaban, era tan poderosa que hizo que toda esta gente, gran cantidad de gente, dejara de adorar a la diosa para adorar a Jesucristo. Fíjate bien cómo Dios es perfecto, decíamos. En su momento, a Dios le permitió a Pablo estar en Éfeso para predicar su palabra, para que la gente cambiara su forma de pensar, su forma de ser, de adorar a una diosa por el verdadero Dios y aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador. ¿Sí? Entonces, esto es algo maravilloso. Dios hace las cosas de una forma muy, muy especial. Ahora vamos a ver otro detalle. Era tan poderosa la palabra que por esa razón los libros de magia fueron destruidos. Era tan poderosa la palabra de Dios que la gente deja de comprar los templecillos de la diosa. Deja de comprar imágenes de la diosa. Deja de comprar los libros de magia. Y esto obviamente le ocasiona un gran daño a todos los artífices, a todos los que se dedicaban a este negocio. De repente la palabra de Dios ha crecido tanto que poca gente ya les compra. Y esto hace que un hombre llamado Demetrio se moleste. Él era platero y hacía templecillos de plata. Y pues ve que ya sus ganancias se disminuyeron. Y reúne a todos los artífices. Y les empieza a decir, ¿verdad?, que este apóstol Pablo, que Pablo les ha quitado pues su negocio. Y que al paso que van, pues los va a dejar en la ruina. Y todos están atentos a lo que están escuchando, a lo que están oyendo. Pero hay unas palabras que le dice el apóstol que enciende la furia de la gente. Cuando dice, ¿qué va a pasar cuando nuestro templo, ¿verdad?, nuestra diosa, pierdan ahora sí que su fuerza? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir todas las naciones? ¿Qué va a decir Asia? Que estamos en decadencia, como que dice. ¿Qué va a pasar? Y cuando oyeron esto, estos hombres se enfurecieron. ¿Hasta dónde llega la idolatría a veces? Estaban molestos porque estaban perdiendo economía, estaban molestos porque estaban perdiendo su negocio. Pero cuando les tocan el punto
¿Qué va a acontecer cuando ya no podamos, cuando ya no sirvamos a Diana por Jesucristo? ¿Qué va a acontecer? Nosotros que somos los guardianes de la diosa, ¿qué va a pasar? Les toca ese punto y la gente se enciende, se enfurece. Así como los judíos se enfurecían por oír de Cristo, así ellos se enfurecen. Nosotros los guardianes de la diosa, ¿y ahora qué va a pasar? No. Entonces dice la palabra que arremeten contra los creyentes. Su objetivo era Pablo, pero a Pablo no lo encuentran porque Pablo está en una casa donde ni los hermanos le dejan salir y autoridades también le mandan decir que no salga. ¿Sí? O sea, fíjate, ni los hermanos le dejan salir de la casa porque es peligroso, ni tampoco, ¿sí?, las autoridades le dejan salir, le mandan decir que no salga. Fíjate en esto. Pablo quería salir a defenderse, a hablar por el pueblo, pero ellos dicen, no es prudente, quédate quieto. Y no sale. Entonces dice que Demetrio y todos ellos estuvieron gritando durante muchas horas, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, así echándole porras a su diosa. Y llevaron a Gayo, a Aristarco, a Alejandro, a las autoridades. Y dice que salió el escribano, que era el de mayor rango en ese momento. Y les dijo, a ver, silencio, ¿verdad? Dice que les cayó el escribano. Les dijo algo tremendo. Los hombres que han traído no son sacrílegos y blasfemadores de nuestra diosa. En primero, no han dicho nada en contra de nuestra diosa. En segundo, si tú, Demetrio, y los artífices tienen pleito con alguno, vayan con los procónsules. Y si hay algún otro asunto, vamos con la asamblea. Porque esto que estamos haciendo, esto que estamos provocando, nos pueden acusar de sedición ante Roma. ¿Qué significa sedición? Significa que nos estamos rebelando contra Roma. Los romanos pueden interpretar todo este relajo, todo esto que está pasando como una rebelión contra ellos. Y si ellos lo interpretan, pues nos van a venir a destruir. Así que la gente fue despedida. Entonces, Dios defiende a su pueblo, Dios defiende a sus hijos. Y ahora yo te podría preguntar, ¿qué enseñanza fue lo que más te agradó? ¿Quieres ser como Apolos, poderoso en la palabra? ¿Quieres ser quizás como Aquila y Priscila, que enseñan a otros, que los cimenten bien en la palabra? Para cimentar a otros tú tienes que estar primeramente bien cimentado. ¿Sí? ¿Quieres ser como el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo? Pablo no hacía ningún movimiento sin la dirección del Espíritu. Por eso dice, solo los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Es otra enseñanza. ¿Sí? Y recuerda, amado hermano, que el enemigo nos conoce perfectamente quiénes somos. Y no podemos hacerle absolutamente nada, ni reprenderle, ni hacerle nada si vivimos mal con Dios. Y además dice que hay género que solamente sale con ayuno y oración. No tan fácil, todos los demonios se van.
Hay algunos que son duros, fuertes, poderosos, y se van en el nombre de Jesús, pero siempre y cuando tú tengas esa preparación, esa oración, esa dedicación, porque más poderoso es el Señor que todos ellos. Tenemos que estar bien con Dios, si no, recordemos, ¿qué hizo este endemoniado? Los golpeó, los hizo huir, ¿sí? Y los dejó desnudos. Y vuelvo a decirte, si no estamos bien con Dios, y si queremos seguir viviendo una vida así, nada más light, siempre vamos a estar derrotados, siempre vamos a estar maltratados, y siempre vamos a estar yéndonos de un lugar a otro, huyendo. ¿Por qué? Porque no estamos bien delante de Dios. Pero el día que nos pongamos bien delante de Dios, como Dios quiere, el enemigo es el que se va a ir. El enemigo huirá de nosotros. Así que, amado hermano, vamos a orar. Hasta aquí vamos a ver parte del tercer viaje misionero. Una parte. Ya la semana entrante veremos cómo Pablo quiere ir a Macedonia. Pero antes de ir manda a 2 de sus discípulos a Macedonia. Y él se queda un tiempo aquí en Éfeso. Vamos a ver la continuación del viaje. Pero por hoy vamos a darle gracias a nuestro Dios y que lo que hemos aprendido lo apliquemos. ¿Qué queremos ser? Como Apolos, como Aquila y Priscila, como Pablo. ¿O queremos seguir siendo abatidos por el enemigo? Nosotros tomamos esa decisión. Te doy gracias, Padre, porque nos has permitido enseñar tu palabra. Que tu Espíritu llegue a lo profundo de nuestra alma, de nuestra vida, y que haga lo que tiene que hacer. Y que no solamente seamos oidores sino hacedores, y que corrijamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Que todo aquello que no te agrada lo echemos fuera en el nombre de Jesús. Primeramente para que podamos recibir tus bendiciones, primeramente para que podamos ser más que vencedores por sobre todas las cosas. Porque de no ser así, siempre seremos un juguete del enemigo, siempre amargados, siempre tristes, siempre golpeados, siempre maltratados, siempre llorando. Y no porque las pruebas sean difíciles, no porque las situaciones sean difíciles, sino simplemente porque no vivimos como hijos de Dios. Así que en este día recuérdanos, canalicemos nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos delante de ti? Si estamos mal delante de ti, Señor, perdónanos. Y que a partir de ahora corrijamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y vivamos como hijos tuyos. Y si estamos viviendo como hijos tuyos, adelante. Si estamos viviendo como hijos tuyos, somos más que vencedores. No importan las pruebas, no importan las luchas. Hay gozo en nuestra vida porque estamos haciendo tu voluntad. Si hemos de sufrir, que suframos por tu causa. Pero no por ser desobedientes, no por ser malvados, no por ser voluntariosos en hacer lo que nosotros querramos. ¿Eso qué mérito tiene ante ti? Sufrimos por nuestras maldades. Pero en el nombre de Jesús que corrijamos tal cosa y seamos verdaderamente hijos tuyos, hijas tuyas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que pronto nos podamos ver aquí a través de las enseñanzas y en la iglesia. Señor les bendiga. Donde falte la esperanza.